Hola querido, el joven Tutsi Podidas Damduyumugabi tenía 24 años en la época del genocidio de Ruanda en 1994. Como miles de otros, él estaba escondido entre los matorrales cuando la milicia Hutu lo encontró. Luego de un corto interrogatorio decidieron matarlo, pero primero le ordenaron que cavara su propia tumba. Mientras él cavaba, Podidas oró y Dios escuchó su oración. Al terminar de cavar el pozo, que sería su tumba, la milicia decidió utilizar la fuerza del muchacho y le ordenó que cavara otra fosa para un cadáver que aún todavía no había sido enterrado. Antes de comenzar de nuevo, Podidas preguntó, ¿podrían por favor darme mi Biblia? Quiero decir algunas cosas antes de cavar la otra fosa. El líder de la milicia le dio permiso. Al fin de cuentas, una Biblia no era una arma, era solo un libro. Bueno, con la Biblia en la mano, Podidas comenzó a hablarles acerca del gran conflicto eterno entre el bien y el mal. Esta no es una guerra de Hutus contra Tutsis o de Tutsis contra Hutus, explicó, porque hay muchos Tutsis y Hutus que no participan de la guerra. Esta guerra es entre Jesucristo y Satanás. Sabes, su mensaje duró 20 minutos y dejó a los oyentes con lágrimas en los ojos. Al final, le pidieron que orara por ellos y lo dejaron ir. Como resultado, Podidas escribió su libro titulado Una saga de 36 días, donde cuenta milagro tras milagro. El libro se titula Wando, más allá de la salvaje imaginación. Al igual que Daniel, Podidas enfrentó un decreto de muerte y también Dios lo libró de la mano de sus verdugos. Bueno, volvamos a Daniel. Al fin del capítulo 5 encontramos a Darío el Medo como rey de Babilonia. Hasta el día de hoy no se ha encontrado mención alguna de Darío en ningún documento histórico. Los críticos argumentan que Darío fue una invención de Daniel, que el libro fue escrito solo en el segundo siglo antes de Cristo y que el autor no estaba muy familiarizado con la historia babilónica del siglo VI. Lo más probable es que Darío pudo haber sido el nombre Medo con que Ciro reinó. Las traducciones judías apoyan esta posición al usar el nombre Ciro en vez de Darío en Daniel 11:1. Por ejemplo, Weizmann, un erudito judío, traduce Daniel 6:28 de la siguiente manera. Daniel prosperó en el reinado de Darío, es decir, el reinado de Ciro el persa. El año 539 a.C., Ciro tenía cerca de 62 años. El nombre de su padre era Cambiasis, pero en Daniel 9:1 dice Darío, hijo de Asuero. La mayoría de los eruditos concuerda que Asuero en este texto es más un título real antiguo que el verdadero nombre del padre de Ciro. Otro asunto. En el capítulo 6 se usa bastante el término sátrapa, significa protector del reino. Podía referirse a los gobernantes de las provincias, tanto como a los oficiales reales de menor rango. De acuerdo a la inscripción de Behistún de la época de Darío I, el imperio se dividió en 23 satrapías. Puesto que en Daniel 6 Darío el Medo gobernaba únicamente sobre el reino de Babilonia, es muy probable que los 120 sátrapas que se mencionan en la historia fueran oficiales reales a cargo de divisiones más pequeñas en el reino. En este capítulo se relata el complot contra Daniel. Daniel no solo había servido a la caída de Babilonia, sino que Darío lo había colocado en una elevada posición en el nuevo gobierno. La Escritura no nos dice cómo supo Darío acerca de Daniel, pero su servicio a Nabucodonosor y el episodio de la escritura en la pared debe haber llamado la atención del rey Medo. Al reconocer las extraordinarias habilidades administrativas de Daniel, Darío determinó colocarlo como su primer ministro. Sin duda, al colocar a Daniel como un ministro de Estado,
el rey actuó con la mejor intención en lo que concernía a los intereses del país, pero cometió un error al no tomar en cuenta los celos y las envidias que esto produciría entre sus principales oficiales. Mira, colocar a un antiguo primer ministro de la derrotada Babilonia en una posición que de acuerdo a las expectativas de esos hombres debería ser de ellos, era demasiado. Los políticos, por lo tanto, ordenaron a sus sabuesos legales que olfatearan, entre comillas, a fondo, buscando defectos en el carácter de Daniel. No pudieron encontrar nada. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había o fue hallado en él. Querido, entonces los enemigos empezaron a calumniarlo y deformar el carácter de Daniel con falsas acusaciones. Estos han sido desde tiempos antiguos los métodos preferidos del diablo para destruir a cualquier adversario. Como no habían esos hombres logrado descubrir ningún defecto en el carácter de Daniel, ni en sus actividades profesionales, entonces no había nada que pudiese desacreditar a este hombre de Dios delante del rey Darío. Entonces los gobernadores y sátrapas se volvieron contra la religión de Daniel. La vida religiosa de Daniel y el cumplimiento de sus deberes profesionales, querido, no entraban en conflicto absoluto, pero ellos inventaron algo. Sabiendo que Daniel creía en Dios y oraba 3 veces al día, le armaron una trampa. Los líderes fueron a Darío y le dijeron que todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes se habían reunido para ponerse de acuerdo para homenajearlo. Eso era exagerado y mentiroso, porque la mayoría de ellos probablemente estaba esparcida por todo el reino y ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Pero la adulación logró su propósito y el rey mordió el anzuelo y firmó un decreto. El decreto prohibía al pueblo demandar cualquier petición de cualquier dios o hombre por 30 días a otra persona que no fuese el rey. Los enemigos de Daniel sabían que 30 días serían suficientes para atraparlo y las cosas salieron exactamente como ellos planearon. Los enemigos se aseguraron que Daniel se enterase de la nueva ley, pero Daniel decidió de manera natural continuar con sus hábitos de orar 3 veces al día, como lo solía hacer antes, dice el texto. Yo te pregunto, ¿consideró Daniel las alternativas? Cerrar las ventanas y orar en secreto, por ejemplo, o dejar de orar por 30 días y ser más listo que sus acusadores. Después de todo, ¿no serviría mejor a su pueblo estando vivo? ¿Para qué crearse un problema dejándose ver públicamente en oración? Querido, no sabemos si pasaron algunas de estas ideas por la mente de Daniel. Lo que sí sabemos es que jamás este hombre de Dios abandonaría su habitual costumbre. No dejaría de dar testimonio público de su fe en el Dios de Israel. Mira, la oración de Salomón en la dedicación del templo, registrada en Primera de Reyes 8, menciona repetidamente la oración con el rostro hacia Jerusalén y hacia el templo. La Escritura no ordena orar 3 veces al día, pero sabemos por el Salmo 55, 17, que David oraba tarde, mañana y a mediodía. Ignoramos cuán extendida podía haber sido esta costumbre en los tiempos del Antiguo Testamento, pero sí sabemos que la iglesia primitiva oraba también 3 veces al día. Bueno, cuando quedó claro que Daniel no estaba obedeciendo el decreto del rey, sus acusadores corrieron para acusarlo delante del rey. Conocedores de la simpatía que el rey tenía por Daniel, se aseguraron primero que el monarca entendiera claramente que la ley que había firmado no podía ser cambiada. Cuando Darío se dio cuenta de esto, se enojó inmensamente al darse cuenta que había sido manipulado por sus ministros, pero la ley no podía ser derogada. Entonces tuvo que condenar a Daniel al foso de los leones.
no le quedó otra salida. Entonces, cuando llegó el momento, el rey acompañó personalmente a la cueva de los leones, lamentando su propia estupidez. La única esperanza del rey ahora era que el Dios del prisionero interviniera y liberara a su siervo como lo había hecho con sus 3 amigos en el horno del fuego. Los soldados aseguraron la piedra que cubría la abertura superior de la cueva, y el rey y sus príncipes la sellaron con sus anillos reales para que nadie pudiera alterar el acuerdo, rescatando a Daniel o haciéndole daño en caso de que los leones decidieran no comerlo. El relato sigue diciendo que al amanecer del día siguiente, muy temprano, el rey se dirigió a la cueva para ver qué había sucedido, porque existía la antigua costumbre babilónica de que la víctima debía ser perdonada si no muriese al siguiente día de ser torturada. En cualquier caso, querido, Darío debe haber albergado alguna leve esperanza de que Daniel pudiese sobrevivir. Por eso fue temprano. Al llegar a la entrada de la cueva, llamó a Daniel con angustia y esperanza. Y querido, puedes estar seguro que la alegría del rey fue grande cuando escuchó la voz de su siervo fiel diciendo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. El ángel desempeñaba aquí el mismo papel del 4.º hombre en el horno de fuego del capítulo 3. Si alguien se pregunta, ¿estaban aquellos leones hambrientos y listos para matar? El versículo 24 disipa toda duda. Cuando los guardias echaron al foso a los acusadores de Daniel con sus familias, los leones se abalanzaron sobre ellos antes de que tocasen el fondo, triturando sus huesos. Así quedó fuera de cualquier duda que la liberación de Daniel se trató de un evento milagroso. Hoy día a veces reaccionamos con horror al leer que mujeres y niños fueron alimento de leones en aquella ocasión, pero el rey actuó de la manera típica de los déspotas de aquella época. Heródoto, el historiador, dice que condenar a muerte a familias enteras junto a los condenados estaba de acuerdo con las costumbres persas. Lo que impresiona en este capítulo es la lealtad de Daniel a Dios, aún delante de la muerte. Se había conservado firme a sus principios durante la adolescencia y se negó a rendirse ante las amenazas en su vejez. Pero veamos ahora algunas de las cualidades que distinguieron a Daniel. Sabiduría. Daniel y sus 3 amigos recibieron sabiduría en su juventud de parte de Dios. Daniel usó muy bien ese don. La reina lo describe en el capítulo 5 como un poseedor de un discernimiento, como sabiduría de dioses. Es bueno que los hijos de Dios sean sabios, y la sabiduría viene solo cuando tú estás en comunión con Dios. Otra de las características de Daniel era el altruismo. En los primeros 6 capítulos encontramos repetidamente a Daniel mostrando consideración por los otros. A fin de proteger al jefe de los eunucos, Daniel le pidió una prueba de solo 10 días. Estaba preocupado por los sabios de Babilonia en Daniel 2:24 y por el rey Nabucodonosor en Daniel 4:19. Otra característica de él era la integridad. Tanto Nabucodonosor como Darío reconocieron que podían confiar en Daniel, a quien ni la raza, ni el rango, ni la riqueza podían apartarlo de la fidelidad a Dios. En todo momento, él procuró ser justo, bondadoso y misericordioso. Otra de las cualidades de Daniel era su educación. Daniel no solo había sido instruido en los asuntos de su propio pueblo, sino que había recibido una educación completa en la Universidad de Babilonia. Hablaba el idioma de los medos y persas, y aquellos que entraban en contacto con él sabían que él dominaba su trabajo. Otra cualidad de Daniel, su experiencia. En el tiempo en que ocurrieron los sucesos del capítulo 6, Daniel ya tenía más de 80 años de edad. Su vida de servicio, fiel en la corte pagana, había demostrado que su experiencia como estadista y como hombre que había caminado muy cerca de Dios era inestimable.
La experiencia de Daniel en el capítulo 6 nos recuerda que un decreto político futuro demandará que toda la humanidad adore a la bestia y a su imagen, como está en Apocalipsis 13, 11 al 15. Oh querido, la presión de las autoridades del gobierno en los días finales de la historia de este mundo para apoyar las leyes humanas contrarias a las leyes de Dios revelará la fortaleza de carácter de los verdaderos cristianos. Muchos cederán y se unirán a aquellos que transitan por la autopista de la destrucción eterna, mientras otros permanecerán firmes como Daniel y brillarán como las estrellas en el firmamento celestial. Del relato de Daniel, de cómo él fue librado, podemos aprender que en los momentos de prueba y necesidad los hijos de Dios deben ser lo que eran cuando las perspectivas eran buenas y cuando estaban rodeados de comodidades. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo hombre diligente, leal y honesto que era delante del rey como presidente de los ministros de Estado o como profeta del Antiguo Testamento, del Altísimo. Él era un hombre cuyo corazón siempre confió en Dios. En la hora de la prueba fue el mismo que era en la prosperidad, cuando sobre él resplandecía la luz y el favor de Dios y de los hombres. Oh querido, hoy es el momento de tomar una decisión a favor de Jesús. Si en este momento sufres, solo para aceptarlo, dime, ¿cómo serás fiel a Él cuando las pruebas lleguen? Si tienes miedo solo de abrir el corazón a Jesús, dime, ¿cómo serás fiel a Él cuando toda la presión caiga sobre ti? Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga.